Vamos a analizar ahora la energía cinética de un sistema de partículas y para esto consideremos, dado un referencial de coordenadas x y z, un sistema de partículas m1, m2, m siendo i la iésima partícula, cuyas velocidades respecto a un referencial con este origen en O serán b1, b2 y b i. La energía cinética del sistema de partículas será la suma de las energías cinéticas individuales, es decir, la energía cinética será la sumatoria respecto a I, será desde 1 hasta n, siendo n el sistema, la cantidad de partículas del sistema, de los 1/2 de mi por los b sub i al cuadrado, es decir, 1/2 de las masas individuales por el cuadrado de su rapidez. Ahora bien, esta es la presentación de lo que es la energía del sistema de partículas. Vamos a empezar a utilizar el concepto de centro de masa para analizar lo que viene. Lo que vamos a ver es la energía cinética de traslación del sistema y la energía cinética interna del sistema de partículas. Y para eso imaginemos, y reitero, vamos a usar el concepto de centro de masa, imaginemos una partícula, la iésima partícula, que tiene una velocidad b' sub i respecto a un referencial que se mueve con el centro de masa. Y b sub i será la velocidad de esa partícula respecto al origen O. Y el centro de masa, el punto que hemos definido en la clase anterior, se moverá respecto a este referencial con la velocidad correspondiente b sub cm, es decir, la velocidad del centro de masa respecto a este referencial. Con lo cual, la velocidad b sub i de la partícula respecto al referencial O será la suma de la velocidad del centro de masa más la velocidad relativa de esta partícula respecto al centro de masa. Por eso sale b sub i'. Teniendo en cuenta esto y la presentación de la energía cinética del sistema como la suma de las energías cinéticas individuales, repetimos, la sumatoria respecto a I de 1/2 de los mi por b sub i al cuadrado. Entonces, la sumatoria de los mi por los b sub i al cuadrado, teniendo en cuenta que el cuadrado de la rapidez es igual al producto escalar entre el vector velocidad y por sí mismo, esto será 1/2 de los mi por b sub i multiplicado escalarmente por b sub i. Con eso obtenemos el cuadrado del módulo. Teniendo en cuenta lo que mostramos recién, la relación b sub i más igual a b sub cm más b sub i', entonces la energía cinética será la sumatoria de los 1/2 de los m sub i por, reemplazando esto, b sub cm más b sub i' multiplicado escalarmente por b sub cm más b sub i'. Seguimos acá, entonces, efectuando este producto, será la sumatoria respecto a I de 1/2 de m sub i por la velocidad del centro de masa al cuadrado, estamos hablando ya del módulo, más la sumatoria respecto a I de 1/2 de los m sub i por b sub i al cuadrado, más la velocidad del centro de masa multiplicada por la sumatoria de los mi por los b sub i'. Teniendo en cuenta esto, vamos a analizar lo que tenemos en el último término. La sumatoria de los m sub i por los b sub i' es igual a 0. ¿Por qué? Porque esta sumatoria es igual a la cantidad de movimiento del centro de masa respecto al centro de masa. Ya lo vimos en la clase anterior, la cantidad de movimiento de un sistema de partículas, la cantidad de movimiento total respecto al centro de masa es 0. Por lo tanto, este término es 0. Y lo que nos queda entonces es que la energía cinética de un sistema de partículas lo podemos expresar a través de dos términos. Esto será, fíjense, que si sacamos factor común, el 1/2 y la velocidad del centro de masa al cuadrado, nos queda que la sumatoria de las masas individuales, que es la masa total del sistema de partículas. Entonces, E sub k será igual a 1/2 de la masa total del sistema por la velocidad del centro de masa al cuadrado, más la sumatoria de los 1/2 por los de los mi por los b sub i' al cuadrado. Es decir, 1/2 de la masa total por la velocidad del centro de masa al cuadrado
es la energía cinética de traslación del sistema de partículas, es decir, la energía cinética con que se traslada el centro de masa, imaginando que hay una partícula en el centro de masa y que se mueve a esa velocidad, cuya masa total es la suma de las masas individuales. Y el término, un medio de los m sub i por los b sub i' al cuadrado, será la energía cinética interna del sistema de partículas, es decir, la energía cinética del sistema respecto al centro de masa. Entonces, resumiendo, y esto lo recalcamos, la energía cinética de un sistema de partículas se puede expresar como la suma de dos términos. Uno de ellos, la energía cinética de traslación, es decir, considerando todo la masa concentrada en el centro de masa. Y el otro término es la energía cinética interna del sistema de partículas, es decir, la energía cinética del sistema respecto a un referencial que está y se mueve con el centro de masa. Vamos a ver ahora para un sistema de partículas la forma que toma el teorema del trabajo y la energía cinética, que ya lo vimos para la partícula individual. Supongamos dos partículas cuyas trayectorias las denotamos por C1 y C2 respecto a un observador inercial con origen en O, con el que estamos señalando, y vamos a señalar las fuerzas de interacción que actúan sobre cada partícula. Sobre la partícula 1 vamos a representar por F1 a la resultante de las fuerzas exteriores al sistema que está actuando sobre la partícula 1. Y por F1,2 la fuerza de interacción que ocurre debido a la presencia de la partícula de masa M2. Para la masa M2 vamos a señalar por F2 la resultante de las fuerzas externas que actúan sobre la masa M2 y por F2,1 las fuerzas de interacción interna que actúan sobre esa masa. El vector de posición de esta partícula será R2, esta partícula R1. Debido a que hay presencia de fuerzas e interacciones, mostramos que las trayectorias no son rectilíneas. Y además, en el instante de observación, la velocidad de la partícula 2 será v2, que como ya vimos es tangente a la trayectoria para cada punto. Y también en la misma dirección estará el diferencial de desplazamiento de sub R2 para esta partícula. Y acá señalamos v1 y el diferencial de desplazamiento para esa partícula en particular. Para expresar el trabajo realizado por las fuerzas que actúan sobre cada partícula, bueno, el diferencial de trabajo para el sistema será el diferencial de trabajo sobre la partícula 1 más el diferencial de trabajo sobre la partícula 2. Es decir, que para la partícula 1 está la fuerza F1 multiplicado el diferencial de desplazamiento más F1,2 por el mismo diferencial de desplazamiento. Que estas son las fuerzas que están actuando sobre la partícula 1. Ahora, sobre la partícula 2, diferencial de trabajo 2 será F2 por diferencial de R2 más F2,1 por diferencial de R2. Entonces, también sabemos que la suma de las fuerzas que actúan sobre la partícula 1 será igual a la masa de esa partícula por su aceleración. O sea, F1 más F1,2 será igual a M1 por A sub 1. Y F2 más F2,1 será igual a M2 por A sub 2. Teniendo en cuenta esta relación, lo que entonces vamos a expresar que el diferencial de trabajo diferencial de W1 será M1 por A sub 1 diferencial de R1, y eso será igual a F1 diferencial de R1 más F1,2 diferencial de R1. Es decir, tengamos en cuenta para cerciorarnos que los diferenciales de desplazamiento para la masa M1 deben ser los mismos y para la masa M2 equivalentemente lo mismo. Si vamos sumando miembro a miembro, si sumamos esta expresión miembro a miembro, y además tenemos en cuenta que por ser fuerzas de un par acción-reacción F1,2 y F2,1, o sea que F1,2 es igual a menos F2,1, reordenando tenemos esta expresión M1A1 diferencial de R1 más M2A2 diferencial de R2, todo será igual a F1 diferencial de R1 más F2 diferencial de R2 más F1,2 diferencial de R1 menos R2. Acá vamos a tener que hacer dos cosas. Primero,
Ya hemos hecho en su momento esta transformación de A por diferencial de R, es lo mismo que B por diferencial de B. Lo hemos hecho cuando presentamos la energía cinética de la partícula. Y además, teniendo en cuenta que diferencial de R1 menos diferencial de R2 es lo mismo que el diferencial de R1 menos R2. ¿Qué es R1 menos R2? R1 menos R2 es la resta entre estos dos vectores, que seguramente tiene que ser un vector que está en la dirección que une las dos partículas. Y este diferencial de R1 menos R2 será igual al diferencial de R12. ¿Para qué ponemos todo esto? Reordenando esto, lo reordenamos, M1 por B1 diferencial de B1, más M2 por B2 diferencial de B2, es decir, estamos llevando la presentación matemática de este análisis a una forma muy similar a cuando planteamos este teorema para una partícula individual. Bueno, esto será igual a F1 diferencial de R1, que queda acá, más F2 diferencial de R2, pero ahora será F12 multiplicado escalarmente por nuestro diferencial de R12. Bueno, integrando desde un tiempo t sub 0 y t, y una posición inicial y una final, y una velocidad b sub 0,1 y una velocidad b1 para la partícula 1, y b sub 0,2 y una velocidad b sub 2 para la partícula 2, es decir, entre dos estados, vemos que este es el cambio en la energía cinética de la partícula 1, este es el cambio en la energía cinética de la partícula 2. Estos dos primeros términos de esta suma F1 diferencial de R1 más F2 diferencial de R2 es el trabajo de las fuerzas exteriores que actúan sobre ambas partículas, y el último término es el trabajo de las fuerzas internas del sistema de partículas o de las fuerzas interiores. Es decir, lo que mostramos finalmente es que la variación de energía cinética del sistema, es decir, la variación de energía cinética de una partícula más la de la otra, teniendo en cuenta que este sistema de partículas está conformado por dos partículas y ahora generalizamos el resultado por un sistema de n partículas, la variación de energía cinética del sistema de partículas es igual a la sumatoria del trabajo de las fuerzas exteriores más el trabajo de las fuerzas interiores. Cuando nosotros vimos el teorema del trabajo de la energía cinética para la partícula, no había fuerzas interiores, porque era una sola partícula. Entonces, ¿qué era? La variación de energía cinética es igual al trabajo de las fuerzas exteriores. Pero ahora vamos a tener que sumar para un sistema de partículas, como hay fuerzas interiores, habrá que sumar el trabajo de las fuerzas interiores. Entonces, repitiendo nuevamente, la variación de energía cinética de un sistema de partículas se debe a la suma del trabajo de las fuerzas externas al sistema más el trabajo de las fuerzas internas del sistema.